Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Habrá pleno extraordinario en el Parlamento Regional para abordar el modelo de financiación autonómica y el acuerdo alcanzado en la materia entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Hoy la Junta de Portavoces debe decidir el día de celebración después de la solicitud por parte de Partido Popular y Foro. Desde el PSOE quieren además que se debata una proposición no de ley sobre financiación autonómica que ya registraron en el año 2024. Tanto PP como PSOE se acusan de querer generar ruido y de desviar la atención. José Agustín Cuervas Mons es portavoz del PP, Dolores Carcedo del PSOE. Como siempre, yo creo que lo que se pretende es generar confusión, descentrar el asunto y el foco de atención, ¿no? Un pleno extraordinario garantiza que haya también ese debate de esta propuesta de financiación autonómica, entrando en el fondo al modelo y los principios que defiende Asturias en materia de financiación autonómica. Los inspectores de Hacienda ven imposible aplicar ese acuerdo de financiación catalana, exigen la dimisión de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sostienen que el pacto dinamita el sistema tributario, supone un ataque a la cohesión fiscal del Estado, vulnera los principios de igualdad y solidaridad entre territorios y además también dicen que es inconstitucional. José María Pérez es portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Si Cataluña va a recaudar el doble, por supuesto, pues esos millones que va a recaudar más de Cataluña va en detrimento de lo que tiene el Estado para financiar sus funciones y sus servicios sociales o el resto de comunidades autónomas. Pablo Mateo nos acompaña en el control de sonido, Paula Rodríguez está en la redacción, Cristina Natal también en la locución y Ángeles García al micrófono. Hoy es jueves, es 17 de julio. Asturias Hoy. Y después de 23 años, hoy vota el campo. Van a elegir a los representantes de las organizaciones agrarias en los órganos de asesoramiento y de apoyo del Gobierno de Asturias. El horario de las votaciones será entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Son 5 organizaciones, Asaja, COAG, UCA, URA y USAGA, las que se presentan a estos comicios. Ramón Artime, presidente de Asaja Asturias, y Borja Fernández, coordinador de Unión Rural Asturiana, explican por qué, dicen, son la mejor opción en estas elecciones. Nosotros vamos a seguir luchando sin desmayo por los profesionales del campo. Queremos que haya esa profesión, sea una profesión digna, y para ser digna hay que tener quien te represente. Yo creo que el sector tiene que tener en cuenta que URA es la única organización que no tiene ataduras ni presiones para defender el sector con uñas y dientes. La Mesa de Diálogo de las Escuelinas de 0 a 3 celebra su segunda reunión y agiliza los trámites administrativos. Esos avances se centran en la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento de estos centros, así como el proceso de integración de las escuelas de titularidad municipal y de sus técnicas de educación infantil en la red autonómica. La consejera de Educación, Eva Ledo, señala que no habrá merma en sus condiciones en las de la trabajadora que se integrará en esa red autonómica para septiembre. Retribuciones salariales se van a contemplar todas las que ya tenían adquiridas, en los casos en los que estamos hablando de unas retribuciones superiores a las que en principio marca el convenio correspondiente. En cuanto a las demás que tenían unas retribuciones inferiores, pues van a haber mejorado sus condiciones. Las demás condiciones que tenían, hemos quedado en que desde Empleo Público se les iba a facilitar información. Teberga y Somiedo, escenario de los Juegos del Hambre. Es una de las sagas más taquilleras de Hollywood y se han fijado en los paisajes asturianos para rodar algunas de las escenas de la última película titulada Amanecer en la cosecha. Traen un despliegue de más de 300 personas entre actores, productores y equipo técnico. Tanto el alcalde de Somiedo, Marcelino Fernández, como el de Teberga, Adrián Gallo, reconocen que el rodaje supondrá importantes beneficios económicos para las zonas. Muy contentos que en una producción de estas características, de una película de Hollywood, pues se ruede en Asturias y se ruede en gran parte en Somiedo. Nuestra idea es pues dejar una seña diciendo, pues mira, aquí se rodó la escena de tal película y tal. Entonces eso genera un atractivo también entre los seguidores de la saga. El tráfico.
Pues con Álvariz vamos a saber cómo viene el tráfico en Asturias hasta ahora. DGT, buenos días. Buenos días, amanece con tranquilidad en la red de carreteras del Principado de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que moderen la velocidad, porque las obras de mantenimiento de la 8 en Ocedo podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que aumente la distancia de seguridad, especialmente en el punto kilométrico 323 en dirección Tezangos. Pues gracias, DGT. Vamos hasta Oviedo, Policía Local. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buena circulación en el centro de la ciudad y ligera retención en el acceso a Plaza Luis Oliver desde el polígono de Ferreros. Pues tomamos nota, gracias. Oviedo, vamos hasta Avilés, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días, en Avilés. ¿Algo que reseñar? En estos momentos tenemos tráfico sin un incidente bastante cómodo en Avilés, nada reseñable. Pues gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Que nos acerca este día. David Arango, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Ángeles. Hoy tenemos por delante un escenario meteorológico totalmente distinto al de ayer. Llegan días de verano cantábrico, muchas nubes a lo largo del día de hoy, algo de orvallo durante la tarde y un descenso importante de las temperaturas. Mañana volveremos a tener el cielo cubierto, volverá a orvallar y las temperaturas descenderán de nuevo. No recuperaremos el ambiente de verano, no recuperaremos el ambiente soleado hasta el martes de la próxima semana. 8 y 6 minutos, a las 9 ya saben que comienza Asturias al día y nos gustaría saber con qué asuntos. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Pues buenos días, Ángeles. Pues con la financiación autonómica y la respuesta que se da desde Asturias a esa financiación singular que acuerda el Gobierno central con el Gobierno de la Generalitat. Como sabes, hay petición de un pleno extraordinario por parte del Partido Popular para hablar de este asunto. Hay también una iniciativa conjunta del Partido Socialista de Izquierda Unida y del Grupo de Covadonga-Tomé. Y hoy se reúne la Junta de Portavoces en la Junta General del Principado, creo que a las 11:30 de la mañana. Una vez se hable este asunto en la Junta de Portavoces, el presidente de la Junta decidirá, Juan Cofiño, y comunicará la fecha de convocatoria de este pleno extraordinario. Así que nosotros hoy vamos a tirar de todo esto para conocer la opinión que tienen aquí los partidos políticos. Estará con nosotros Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista, Luis Venta, diputado del Partido Popular, Gonzalo Centeno de Vox y Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida. En la entrevista hoy vamos a charlar con Javier Fernández, con el director del Museo del Ferrocarril, y con Nuria Vila, que es directora de programas del museo. Vamos a hablar sobre una exposición interesante que tenemos en el Museo del Ferrocarril, titulada La Estación del Vasco en Oviedo. Y vamos a cerrar el programa con uno de los escritores más leídos y que más vende de España, que es Tony Hill. Vamos a hablar sobre La Muerte Blanca, que es su última novela y con la que cierra la trilogía del verdugo, la trilogía del verdugo, de un asesino en serie. Con este último libro, con La Muerte Blanca. Hablaremos con él, bueno, pues en la última parte de Asturias al día. Pues muy atentos a partir de las 9. Gracias, Roberto. A ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 8 minutos de la mañana. La Junta de Portavoces fija hoy la fecha del pleno extraordinario solicitado por Partido Popular y Foro para abordar el modelo de financiación autonómica. En ese pleno, los socialistas esperan que también pueda debatirse su propia proposición no de ley, donde se recoge el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado en la Junta en el año 2022. Los populares les acusan de querer desviar la atención con esta propuesta. El PP acusa al PSOE de querer generar confusión con su PNL. Subrayan que el texto fue registrado por los socialistas en 2024, cuando el escenario era otro, y reitera la necesidad de una declaración conjunta de todos los partidos como rechazo a la financiación singular a Cataluña por parte del Ejecutivo Central. El diputado popular José Agustín Cuervas Mons pide además al Principado que plantee un recurso de inconstitucionalidad contra ese acuerdo con Cataluña. Como siempre, yo creo que lo que se pretende es generar confusión, descentrar el asunto y el foco de atención, ¿no? Presentan una PNL, como digo, registrada en agosto del 24, con ocasión de otro tema de financiación, y la primera reflexión, hombre, es que la situación ha cambiado, ¿no? El PSOE ha vuelto a defender su PNL, ya que asegura la definición de modelo de financiación que defiende Asturias es un debate pertinente. Dicen también que la iniciativa está actualizada. La portavoz socialista Dolores Carcedo espera que pueda debatirse en el mismo pleno extraordinario que la propuesta del PP.
Un pleno extraordinario garantiza que haya también ese debate de esta propuesta de financiación autonómica entrando en el fondo al modelo y los principios que defiende Asturias en materia de financiación autonómica. Por lo tanto, mañana veremos si se puede incluir en el orden del día del pleno solicitado por el Partido Popular o bien nos vamos a otro pleno extraordinario que incluso puede ser el mismo día. Desde Izquierda Unida Convocatoria por Asturias creen que esta sesión plenaria tiene como objetivo desgastar al Gobierno central y hacer ruido. La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, por su parte, apuesta por un debate sereno y argumentado sobre esa financiación autonómica. Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda piden la dimisión de la ministra María Jesús Montero por haber iniciado los trámites de esa financiación singular para Cataluña. Para los miembros de esta asociación, la creación de la Agencia Tributaria Catalana perjudica a los funcionarios de la sucursal estatal y abre las puertas al fraude fiscal. También consideran que es el inicio de la supresión de los principios constitucionales que garantizan la solidaridad fiscal entre territorios. Antonio Morales es el secretario de la asociación. José María Pela es su portavoz. El acuerdo presentado es opaco y falto de transparencia. No hay claridad en cuanto a los criterios, que se dice objetivos, para el pago de una cantidad al Estado. Pero lo que se advierte es que la recaudación se tendrá en mano a medida que se ingresen retenciones y después ya se decidirá qué cantidad se devuelve al Estado. Si Cataluña va a recaudar el doble, por supuesto, pues esos millones que va a recaudar más de Cataluña va en detrimento de lo que tiene el Estado para financiar sus funciones y sus servicios sociales o el resto de comunidades autónomas. Y los alcaldes de Corbera, Ibias, Morcín y Sala reconocían ayer aquí en el programa Asturias al Día que es necesario un nuevo modelo de financiación, pero piden también especial atención para los ayuntamientos más pequeños, al ser estos los que más sufren la falta de medios. Coinciden en que es fundamental tener en cuenta la extensión del territorio, así como el envejecimiento de la población, y creen necesario mejorar el sistema de financiación local. Gemma Álvarez es la alcaldesa de Ibias por el Partido Popular, Mino García de Morcín por Izquierda Unida, Sergio Hidalgo, alcalde de Sales por Foro, e Iván Fernández es el alcalde socialista de Corbera. Nos penaliza mucho en este caso el ofrecer unos servicios de calidad, la extensión, la dispersión. Va a haber ayuntamientos que van a tener que echar el cierre porque no van a tener recursos económicos para poder mantener el personal necesario y sobre todo también para dar los servicios, ¿no? Hay que facilitar a las empresas, a los empresarios. Y yo creo que tenemos que seguir exigiendo esa mejora en la financiación para hacer frente a los servicios que prestamos a los vecinos y a las vecinas de nuestros territorios. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria convoca para hoy la consulta para elegir a los representantes de las organizaciones agrarias en los órganos de asesoramiento y apoyo del Gobierno de Asturias. El campo vota para elegir representante 23 años después a la Cámara Agraria. El horario de las votaciones va a empezar a las 10 de la mañana, se cierra a las 6. El censo definitivo de estas elecciones agrarias, aprobado por la Consejería, suma 6.159 votantes y son 5 las organizaciones que concurren: Asaja, COAG, UCA, URA y USAGA. Las mesas electorales se establecerán en las 37 oficinas para el medio rural que la Consejería tiene distribuidas por toda Asturias. El consejero de Medio Rural titular, Marcelino Marcos Líndez, valora la celebración de estos comicios y también que el sector vaya a elegir sus representantes. Que se celebren con total normalidad y que sean los propios ganaderos, ganaderas, todos aquellos que viven del sector los que manifiesten la representatividad. Desde el Gobierno lo que hicimos es cumplir con el cometido, es decir, después de 23 años que hubiera un proceso electoral y a partir de ahí totalmente mantenerse al margen. Desde Asaja, Ramón Artimé, su presidente, explica los motivos por los que cree que se debe votar a su organización en estas elecciones. Nosotros vamos a seguir luchando sin desmayo por los profesionales del campo, que quede claro, por los profesionales del campo. Y repito, profesional es aquel que tiene una profesión y vive de ella. Por lo tanto, queremos que haya esa profesión, sea una profesión digna, y para ser digna hay que tener quien te represente y quien reivindique y quien llegue a acuerdos, porque no todo se arregla con manifestaciones. También se presenta Unión Rural Asturiana. Su coordinador, Borja Fernández, explica por qué son la mejor opción también, en este caso desde su perspectiva, para estas elecciones. URA nació hace 3 años porque un grupo de ganaderos veíamos que el sector no estaba ni defendido ni representado como era debido. Y en estos últimos 3 años creo que la organización despuntó.
por denunciar sin cortapisas los problemas que tiene el sector. Levantó la voz cuando la tenía que levantar y yo creo que dimos la cara en todas las ocasiones. Por lo tanto, yo creo que el sector tiene que tener en cuenta que URA es la única organización que no tiene ataduras ni presiones para defender el sector con uñas y dientes. Elecciones, por cierto, que llegan después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimara la petición de los sindicatos UCA, COAG y Asaja de suspender temporalmente estos comicios porque denunciaban el ceso excluía a los cotitulares de explotaciones agrarias y, sin embargo, incluía a personas fallecidas, decían, hace años. El resto de organizaciones contrarias a suspenderlas les acusan de querer obstaculizar las votaciones, causando un perjuicio al sector primario. Bruselas ha presentado ya su borrador presupuestario y en él plantea un recorte de la PAC, de la Política Agraria Común, además de centralizar en los gobiernos la mayor parte de los recursos y multiplicar los fondos en defensa. En ese borrador figura una cantidad mínima para el sector del campo porque, según la Comisión, los Estados miembros pueden aumentar la financiación a ese sector utilizando otros fondos previstos en sus planes nacionales. Y hablamos también ahora de las educadoras de los centros de 0 a 3 que pasen a la red municipal a la autonómica, van a conservar sus condiciones económicas y en algunos casos van a mejorar. Ese es uno de los principales puntos que se abordó ayer en una reunión mantenida entre la Consejería y los sindicatos de esta red. No obstante, por el momento, esa huelga que hay convocada para el 4 de septiembre se mantiene. Y eso que la consejera de Educación, Eva Ledo, insistía en que no habrá merma en las condiciones de las alrededor de 130 trabajadoras que se van a integrar en la red autonómica para este mes de septiembre. Retribuciones salariales se van a contemplar todas las que ya tenían adquiridas, en los casos en los que estamos hablando de unas retribuciones superiores a las que en principio marca el convenio correspondiente. En cuanto a las demás que tenían unas retribuciones inferiores, pues van a haber mejorado sus condiciones. Las demás condiciones que tenían hemos quedado en que desde Empleo Público se les iba a facilitar información. Los sindicatos se muestran, por su parte, optimistas, aunque mantienen cierta cautela. Otro punto que han destacado en estas negociaciones es la creación de un grupo de trabajo para abordar el llamado carácter educativo. Nos lo cuenta Laura Pérez de UGT, Laura González de CESIF y Tania Alonso de Comisiones Obreras. Hay que concretar ratios, hay que concretar pareja educativa más apoyo, calendario escolar, tema de horario para trabajar, todo el tema de la burocracia. Es importante porque todo lo que consigamos en cuanto a pareja educativa y apoyos va a tener una repercusión directa en el empleo y en el número de personas que se necesitan y que ahora mismo yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos porque no están solamente los ayuntamientos no estabilizados, están las compañeras que se van a quedar descolgadas en otros ayuntamientos. Por ahora en septiembre se van a integrar los 22 ayuntamientos previstos. Van en fecha, según lo tenían ellos previsto, en septiembre entran los 22. Otro de los puntos a abordar es saber qué sucede con las trabajadoras de los ayuntamientos que no realizaron, que no pudieron ser parte de ese proceso de estabilización. La consejera ha recordado la disposición en la ley para hacerlo por concurso. La ley que lo establece indica en una disposición que se podrá contemplar un procedimiento de un concurso en el que se puedan estabilizar a través de ese concurso de una forma excepcional este colectivo. Y en eso están trabajando también desde Empleo Público y se ha acordado pues trabajar en ese desarrollo de un concurso a través del cual se puedan integrar. Y eso lo hemos indicado y seguiremos avanzando en ello. Por cierto, que hoy la consejera Eva Ledo se va a reunir con la mesa de negociación de la enseñanza concertada. Estos docentes piden mejoras salariales y otras medidas. Aquí en Asturias existen en la actualidad 64 centros de enseñanza concertados en los que trabajan entre 2.500 y 2.700 docentes. 8:18 de la mañana, el Gobierno de Asturias pone en marcha un proyecto pionero en España al convertir una antigua bocamina del Pozo Carrio en La Viana en el primer invernadero subterráneo del país. Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa AgroNanext, financiado con fondos regionales y europeos Next Generation, que busca sentar las bases de la agricultura del futuro, verde, digital y resiliente al cambio climático. Se trata de un proyecto experimental que ensaya con cultivos en condiciones extremas mediante un sistema de hidroponía. Esto es un sistema de cultivo que prescinde de la tierra. Se hace en un ambiente controlado, sin luz natural, sustentado con una iluminación LED
El ensayo piloto se desarrolla en las galerías de La Raya, en el Pozo Carrio. Incluye 5 variedades vegetales, brotes de uso culinario, plantas aromáticas, hojas verdes, wasabi, guisantes, hongos y salicornia, una planta que se adapta a ambientes extremos. Nos lo explicaba en RPA Carmen Oliván, la directora del Serida. Se utilizan luces LED. Entonces, en lo que consiste el estudio es en ver cuál es la mejor combinación pues, de luz y temperatura y humedad para cultivar de forma hidropónica. También son cultivos que no utilizan tierra, no tienen sustrato, la tierra como sustrato. Se les da una alimentación en nutrientes en el agua y entonces pues otra forma de cultivar. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha destacado esta iniciativa como clave para dar un nuevo uso innovador y tecnológico a las antiguas minas. El Ejecutivo Económico, dice, trabaja para transformar estos espacios de desarrollo tecnológico y científico ligados a nuevas actividades económicas, como por ejemplo la agroalimentación avanzada, el almacenamiento de datos o también poder investigar sobre la habitabilidad de la Luna. Tienen que ver con todo lo que es la investigación de la habitabilidad de la Luna. Sabéis que hay una gran misión a nivel mundial que está avanzando en este sentido, se llama la misión Artemis, y pues visionando cómo puedan ser cultivos en lugares diferentes a la Tierra, pues probablemente se parezca mucho a lo que vamos a ver ahora, que al final son cultivos, vais a ver, hidropónicos, no necesitan suelo. Digamos que obtienen su energía a través de iluminación de tipo LED. En Oviedo, el Ayuntamiento e Izquierda Unida reparten responsabilidades por la paralización de los trabajos en el antiguo UCA. El teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, exige a la formación progresista que ejerza sus competencias como partido en el Ejecutivo Regional. Acusa además al Principado de falta de transparencia y previsión respecto al proyecto del viejo hospital. Por su parte, también Gaspar Llamazares recuerda que en Oviedo, que el gobierno regional, dice, ellos están en minoría y reparte culpas entre ambas administraciones, con lo que apela a la responsabilidad del consistorio. Ambos, eso sí, tanto Cuesta como Llamazares, coinciden en la necesidad de incorporar a la Tesorería de la Seguridad Social, a la mesa de trabajo en la que ya están el Ayuntamiento, el Principado y la Universidad. Yo creo que es infinitamente mayor la responsabilidad que puede tener la organización de Izquierda Unida que este equipo de gobierno, que no tiene ninguna competencia para actuar sobre unos terrenos que no son de su titularidad, ¿no? Izquierda Unida está en el gobierno del Principado de Asturias y, por tanto, como digo, su responsabilidad es muchísimo mayor que la que tiene este equipo de gobierno. El Ayuntamiento de Oviedo tiene una responsabilidad, forma parte de una comisión, de un equipo que tiene que repartirse las responsabilidades y hacer cada uno lo suyo. El Ayuntamiento de Oviedo tiene que hacer una parte, pero el Principado y la Seguridad Social tienen la fundamental. Seguimos en Oviedo porque hoy a las 10 de la mañana se reúne el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y también con representantes del Gobierno regional, todo ello en relación a las competencias fluviales. Se trata de un encuentro convocado para establecer medidas de protección para los bañistas en el tramo del río Nalón que discurre por Oviedo. La reunión tendrá lugar una semana después de que un joven de 18 años muriese ahogado mientras nadaba a la altura del caudal que pasa por Las Caldas. Deben ponerse de acuerdo para establecer quién tiene las competencias y así poder tomar decisiones. El consejero de Ordenación Territorial, Ovidio Zapico, considera un fracaso el modelo de gestión de la vivienda del Ayuntamiento de Gijón y opina que es un error que se vaya a revisar el denominado plan llave para subir los precios del módulo de vivienda protegida. Zapico hace un llamamiento al equipo de gobierno local para que ceda suelo al Principado. Por lo tanto, yo hago un llamamiento a los responsables del Ayuntamiento de Gijón, al Partido Popular y a Foro Asturias, para que se replanteen cuál tiene que ser la relación con nosotros, con la Consejería de Vivienda, para buscar mecanismos de colaboración y efectivamente para poner suelo a disposición de esta consejería para que podamos construir vivienda para destinar al alquiler asequible en la ciudad de Gijón. La escuela de surf de Salinas, que opera sin licencia, será precintada por la policía local. El juzgado ha autorizado el precinto de la instalación, tal y como había solicitado el Ayuntamiento de Castrillón. Efectivos de la policía local informaron al titular del inmueble de esa autorización judicial. Un auto urgente de este juzgado que autoriza la entrada al inmueble y el cese de la actividad del responsable tiene de plazo hasta la próxima semana para que comunique la medida a las familias de los menores que se alojan estos días en el negocio. Por su parte, la concejala de Gobernanza y teniente de alcalde, Nuria González Nuevo, dice que el ayuntamiento está satisfecho con la gestión del asunto y respaldan la intervención.
en respuesta a la petición que se hacía desde el ayuntamiento de la clausura de una actividad clandestina por una escuela de surf que operaba de forma irregular en Salinas, y en el auto se considera que esta petición es plenamente razonable, por la cual la policía ha ido a notificar al inmueble que después de un plazo que se le otorga se procederá al precinto. Esto se suma a la consideración ayer por la Fiscalía de Menores de que las acciones llevadas a cabo por la policía local habían sido correctas, así que estamos muy satisfechos. Una cosa más, la Guardia Civil que auxiliaba ayer a una mujer de 60 años, vecina de Madrid, que sufrió un golpe de calor mientras realizaba una ruta, la hacía sola, conocida como el Puente Colgante en el concejo de Llano. La mujer avisó sobre las 4 de la tarde, había iniciado la ruta a las 10, que estaba en una pista forestal, una pista estrecha y con piedras que se encontraba mal y por la que no podía acceder una ambulancia. Así la patrulla de la Guardia Civil recorrió la pista con un vehículo todoterreno localizando a una mujer agotada. Estaba agotada esta madrileña de 60 años. La situó en una zona, le proporcionó agua y los agentes la trasladaron hasta un área recreativa, la de Folgueiru, donde fue asistida por los servicios sanitarios. Y 2 reuniones hoy. Por un lado, los Reyes, que se reúnen con los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. Lo van a hacer en el Palacio del Pardo. Durante ese encuentro se va a presentar un informe detallado sobre la labor desarrollada por la Fundación a lo largo del pasado año, que incluirá información sobre la situación financiera y también patrimonial de la entidad. Y otra cita es la de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que no van a acudir a la conferencia sectorial sobre reubicación de unos 3.000 menores inmigrantes no acompañados que se celebra hoy. Los líderes populares consideran que el Gobierno pretende imponer un reparto que califican de forzoso e ilegal. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia denuncia la constante falta de colaboración por parte de los gobiernos del PP para la atención a los menores. Recordamos que en esa reubicación Asturias está previsto que acoja a 144 menores, recibiendo casi 2 millones de euros para esa atención. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Hasta el sábado se sigue celebrando en Avilés el Celsius 232. Es el festival de fantasía, la ciencia ficción y el terror. En esta edición, que es la número 14, ofrece más de 220 actividades gratuitas y cuenta con más de 200 autores nacionales e internacionales. Los nombres de cada edición atraen a cientos de aficionados al género que llenan las calles de la ciudad. Es el caso de Brandon Sanderson, un reconocido autor por sus sagas de fantasía. El estadounidense es uno de los nombres más destacados de esta edición y ayer miércoles mantenía un encuentro multitudinario con el público. Tiene 37 libros escritos y 30 millones de lectores. Para los que no conozcan a Sanderson, viene a ser como un escritor que ha creado un universo parecido al de Tolkien o incluso con el volumen de Marvel. Eso sí, dicen que en el caso de Sanderson multiplicado por 10. Por eso dice que necesita un respiro. Realmente me interesa acabar con las historias de este universo, y eso no quiere decir que no voy a escribir nada más aparte del Cosmere. Quiere decir que cuando tenga tiempo sí que podré escribir algunas novelas que estén fuera de este universo, pero no me voy a centrar en crear otro gran proyecto como es el del Cosmere. Brandon Sanderson es uno de los reclamos de este año. El Celsius tiene un público fiel que de un año para otro, en el adelanto de la programación de la siguiente edición, ya responde reservando su alojamiento. Y es que Avilés se llena cada año en este certamen, dejando un impacto económico notable en la ciudad a través del sector servicios. Dice Jorge Iván Argiz, el codirector del festival, que el Celsius 232 está pensado para Avilés y todo lo que ofrece al organizador y también al visitante. Tenemos un público muy entregado que ya guarda las fechas de año en año, siendo muy previsores. Y es que no había ya ni una sola cama de la que pudiéramos disponer en Avilés ni para invitar más autores, lo cual estamos muy contentos, estamos encantados, pero empieza ya a ser un problema de que necesitaríamos más posibilidad de alojamiento en la ciudad para poder seguir haciendo que el festival creciera. Pues precisamente sobre la posibilidad de expandir el festival, Argiz nos cuenta que ya hay actividades organizadas por la comarca y que funcionan muy bien. Nosotros tenemos un par de actividades siempre, incluso tenemos una mini sección que se llama Celsius Goes to Town, en la que algunos autores pues van a algunos lugares de Asturias, pues a bibliotecas o a centros donde a lo largo del año hacen alguna actividad bonita, tipo algún club de lectura. Entonces nosotros encantadísimos les pasamos siempre algunos autores pues para que puedan también disfrutarlos y también
compartir un poco, ¿no?, esa riqueza literaria que tenemos durante estos días. Y sí, claro, dentro de la comarca y demás, pues también hemos ido haciendo cosas y siempre dispuestos a crecer por ahí. Y contamos que Teberga y Somiedo son el escenario de los Juegos del Hambre, que es una de las sagas más taquilleras de Hollywood. Esta gran superproducción mueve a un equipo de más de 300 personas que van a pasar casi 2 meses rodando en Asturias. Lo cuenta Paula Rodríguez. Los Juegos del Hambre se han fijado en los paisajes asturianos para rodar algunas de las escenas de la última película de la saga titulada Amanecer en la cosecha. Teberga y Somiedo son los escenarios elegidos para grabar parte de la película, una superproducción que trae a un gran equipo de rodaje, un despliegue de más de 300 personas entre actores, productores y equipo técnico que se alojan ya en Somiedo y alrededores. El alcalde de Somiedo asegura que el rodaje representa todo un reto para el concejo y para los propios vecinos que van a convivir casi 2 meses con este gran contingente y con los curiosos y fans de la saga, además de los turistas que cada verano llegan a estos concejos del interior asturiano. Marcelino Fernández reconoce que el rodaje tendrá beneficios económicos para la zona. Con mucho trabajo, porque bueno, es un reto. Primero, muy contentos que una producción de estas características de una película de Hollywood pues se ruede en Asturias y se ruede en gran parte en Somiedo, ¿no? Y a la vez también hay una actividad muy grande ya, pues es todo un reto y a la vez también pues un consenso con los vecinos, con el turismo. El entorno de 300 personas, bueno, ya han reservado muchísimo en Somiedo, en el entorno de Somiedo, pero también en Oviedo, en fin, porque claro, en Somiedo ya hay muchas reservas previas hechas de un año para otro. Hay un impacto muy importante porque, claro, dura casi 2 meses toda la infraestructura, hasta finales de agosto. La repercusión es muy grande, ¿no? Pero bueno, la mayor repercusión es estar en este tipo de grabaciones, que va a ser muy importante, yo creo que para Asturias, ¿no? El equipo de la película lleva meses buscando localizaciones, tal y como explica el alcalde de Teberga, Adrián Gallo. Ellos llevan ya varios meses con este tema, con la logística, con las ubicaciones, con lo que tienen que hacer en concreto para la grabación de las escenas, todo el tema de los camiones, los equipos de maquillaje, los catering y todo lo que viene detrás. Va a tener bastante movimiento, ya no solo por lo que es el equipo de rodaje en sí, de actores y demás, sino también por los propios técnicos, por la logística que traen detrás. Eso va a ser lo que más dinero repercuta directamente en el concejo, en el plan consumo en los bares y todo eso. Para Marcelino Fernández, que el equipo de los Juegos del Hambre haya elegido Asturias para rodar responde al trabajo y al buen posicionamiento de la Film Commission para atraer este tipo de proyectos de gran envergadura, sin olvidar la riqueza paisajística de Somiedo y Teberga. En Somiedo se han grabado muchas cosas a lo largo de estos últimos años, ¿no? Se han grabado anuncios, documentales, pequeños temas de alguna película, y eso hay una tradición, y entonces los localizadores y los productores pues conocen muy bien Somiedo. También hay un trabajo de la Film Commission y del Principado, del Gobierno de Asturias, hace que en Asturias hoy podamos estar muy bien posicionados para este tipo de, sobre todo de rodajes donde se necesita la naturaleza espectacular que tenemos en Asturias, y a la vez también pues yo creo que tener la empatía para facilitar ese tipo de rodajes que facilitan la promoción de Asturias, ¿no? Y que en Somiedo siempre han tenido facilidades para poder hacerlo y están encantados, y eso nos viene bien a todos. Los bosques de Teberga y Somiedo se convertirán en el escenario natural de los Juegos del Hambre. Desde el consistorio tebergano ya planifican la creación de una señalización de los lugares que sirvieron de escenario para una de las sagas más populares de nuestro tiempo. Sé que con algunos propietarios que tienen que ocupar terrenos privados están siendo generosos, que en el caso del ayuntamiento sí que tenemos el compromiso de que si generan algún daño, evidentemente, que lo van a revertir, como por ejemplo es el caso de un camino, que lo van a dejar mucho mejor de lo que está. Entonces, en ese sentido, y más allá de eso, pues la promoción a nivel ya no solo nacional, sino internacional que puede dar a Teberga. Porque después nuestra idea es pues dejar una seña diciendo, pues mira, aquí se rodó la escena de tal película y tal.
Entonces eso genera un atractivo también entre los seguidores de la saga. Uno de los enclaves elegidos para rodar es el Hayedo Montegrande en Teberga. Se trata de la tercera mancha forestal de Asturias tras los bosques de Muniellos y el bosque de Peloño. Allí también se encuentra la cascada del Xiblu, donde los teberganos dicen que se bañan las sianas. Ya se sabe, como dicen en la saga, hay juegos mucho peores que este. No va a ser en la cascada, pero sí va a ser en el entorno del Hayedo Montegrande. No entramos en detalle en la zona concreta, pero sí va a ser ahí. Les pareció un lugar bastante idílico. También me dijeron que les sorprendieron bastante pues los directores de la película, los directores de los departamentos y eso, de que en el norte de España hubiera estos espacios. Les gustó mucho. También el juego del agua que pasa por ahí. La escena en concreto es lo que más les gustó. La verdad que estamos muy contentos. Además que está yendo a más, está generando bastante interés. También respecto a los valores naturales, que es una de las cosas que queremos poner en alza en Teberga. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, son ya las 8:35 de la mañana y es momento para hablar con Saúl Álvarez Teijeiro. Él es licenciado en bioquímica y es doctor en investigación en cáncer por la Universidad de Oviedo. Forma parte de un equipo del ISPA, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado, que hace unos días recibía una cuantía económica de la Fundación Mutua Madrileña para investigar un estudio multicéntrico para mejorar el tratamiento del cáncer de cabeza y de cuello. Vamos a ver en qué consiste ese estudio y profundizamos con él. Saúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, te hemos invitado para que nos cuentes precisamente, ¿no?, qué consiste este estudio, que lo primero, he visto que estáis participando junto a otras comunidades autónomas, no estás tú solo en el estudio. Sí, este es un estudio multicéntrico donde trabajamos 5 comunidades autónomas diferentes. En este caso, nosotros desde el ISPA, el Instituto Sanitario del Principado de Asturias, luego también participa en Cataluña el Valdebrón. En Galicia participa el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, de Valencia participa el INCLIVA y de Madrid la Fundación del Hospital 12 de Octubre. ¿Y tu implicación en este estudio en qué consiste? Pues es un estudio multicéntrico donde yo sería por el investigador responsable que participa desde la parte de Asturias. Y en este estudio somos todos grupos expertos en cáncer de cabeza y cuello, entonces la implicación es pues un poco eso, lo que siempre hablamos de intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes y supervivencia. Entonces todos esos... Siempre me gusta destacar que en este tipo de estudios multicéntricos hay muchos perfiles, porque, por ejemplo, como has indicado, yo soy doctor en investigación en cáncer, bioquímica, hay oncólogos, hay cirujanos, hay bioinformáticos, hay un poco múltiples perfiles, de tal manera que podemos traer o coger lo mejor de cada casa y poder llevarlo a un estudio en el que involucramos todo. Se sepa algo, ¿no?, y que salga algo en concreto. ¿El estudio ha empezado ya? La financiación posiblemente, el Instituto Coordinador es el de Valencia, posiblemente ya ha empezado, como digamos, del dinero ya ha llegado a Valencia. Es esa parte, la cuestión que ahora tenemos que coordinarnos entre nosotros y el martes, que fue cuando nos vimos todos en la Mutua, así que acordamos a principios de septiembre hacer una primera reunión en Valencia, donde ya podamos poner todo a punto, porque al final es fantástico esto le agradecemos muchísimo a la Mutua madrileña por ello, pero la logística, paso, ¿no?, la logística de este proyecto, porque la idea es que vamos a recoger pacientes, porque queremos que no sea solo una comunidad autónoma de la que lleguen los pacientes, queremos que sea algo más multicéntrico y algo más representativo de lo que es toda España, no solo de una comunidad, porque al final luego hay diferencia. Entonces es un poco qué tipo de recogida de pacientes, recogida de muestras, toda esa parte la hacemos entre todos. Y luego sí que cada comunidad autónoma tiene como su especialidad o su cosita. ¿Cuál es la tuya? En este caso nosotros tenemos un biobanco de organoides. Un poco a lo mejor por explicar qué son los organoides, a lo mejor fácil. Nosotros ahora mismo lo que hacemos con los pacientes es los tumores de todo. Me gustaría en este caso indicar que agradezco a todos los pacientes que cuando se les dice, oye, ¿quieres colaborar con este estudio? Dicen sí, porque es una parte muy importante para nosotros de que estos no existiría, ¿no? Si no, no podríamos investigar. Entonces, por remarcar eso. Entonces nosotros generamos a partir de ese tumor un modelo en laboratorio donde podemos probar diferentes fármacos y ver
a ese paciente cuál fármaco sería aquel que respondería mejor o sería mejor en ese tumor específico. Entonces, aparte de que este proyecto mira más cosas, no solo es búsqueda de fármacos, también es más. Sí. Nosotros sí que la parte preclínica es como donde damos nuestra especialidad, en este banco de organoides y esta prueba preclínica de fármacos. Porque buscáis personas entonces para que se unan al estudio desde aquí, desde Asturias, ¿o ya las tenéis? Nosotros ahora mismo es la parte de que, aparte de que en el grupo ya tenemos otros estudios y siempre ahora mismo en los servicios que trabajamos es cáncer de cabeza y cuello, trabajamos con el servicio de otorrinolaringología y el servicio de cirugía oral y maxilofacial. Dentro de los estudios ya normalmente trabajamos muy codo a codo con los cirujanos y los médicos y todo paciente que llega normalmente siempre lo intentamos incluir en los estudios, intentamos conseguir esas muestras, pues tenemos estudios de biopsia líquida, que es un poco la biopsia líquida, pues es llegar a un momento en el que predecir o entender cómo funcionan estos tumores sea a través de pruebas de sangre o de saliva, que no tengamos que suponer pues una biopsia al paciente con lo que conlleva. Claro, hacerlo más sencillo, ¿no? Mucho más sencillo, mucho más fácil. Claro. Hay cosas a veces que barajamos, por ejemplo, si llegáramos en cáncer oral, que la saliva es un líquido que está en contacto directo, podrías llegar a un momento en el que la saliva la recogieran en atención primaria, no tendrías ni que necesitar una enfermera que sacase sangre, que algo que fuera muy fácil de recoger, que llevara una atención primaria, tu médico primario recoge la saliva, la envía al hospital, se analiza y te dicen lo que sea. Tengas, ¿no? Entonces son cosas que... Eso facilita tanto al paciente como a vosotros todo un proceso a lo mejor muy largo, ¿no? A la hora de luego de descubrir o de investigar o de ver lo que pasa. A ver, pensando dentro de la investigación sanitaria, a lo mejor siempre tenemos la idea de ayudar al paciente a todos los niveles. No es ya decir, oye, queremos un nuevo fármaco, es una persona que tiene un tumor, es duro, oye, si llegamos a un momento en el que a través de la saliva podemos regularle, controlarle, no hace falta hacerle venir, no hace falta que venga hasta el hospital, no hace falta hacerle una punción. Entonces siempre es ir poniendo a punto, ir investigando, ir entendiendo si esto es igual de bueno que el otro. Entonces, requiere siempre como mucha investigación, mucha validación, mucho tener en cuenta muchas cosas. También, ¿no? Sí, claro. Hombre, que a veces es esa parte de que sí que das a entender a veces como que todo va a estar listo mañana y la ciencia... Lo más importante es la seguridad del paciente. Cualquier cosa que nosotros investigamos requiere una serie de pasos posteriores que sepas que cualquier cosa que llega al paciente es 100% seguro, 100% va a ser igual de bueno que lo que había actualmente y entonces es, poco todo eso. Porque estamos hablando de los fármacos, ¿no? Que es importante para reducir, ¿no?, los riesgos de progresión o de muerte del paciente, pero ¿cuánto de tanto o más importante es una predicción médica? A ver, pues posiblemente mucho más importante, porque ahora mismo creo que realmente lo que más salva vidas es un diagnóstico precoz. Es en el momento que alguien llega con un tumor que esté en estadios primarios y entra en cirugía, porque al final son a lo mejor conceptos que hablamos con los clínicos, pues un tumor pequeño, se habla siempre de márgenes limpios, ¿no? Eso a lo mejor de las series de médicos que se ve mucho es tú visualmente ver el tumor no implica que luego hay una parte no visual donde hay una extensión tumoral, entonces es necesario recortar más allá de lo que se ve el tumor. A más grande sea, más grandes tienen que ser esos márgenes. Entonces, si es pequeño, la cirugía normalmente es muy fácil, no hay que cortar demasiado ni afectar mucho, porque al final cualquier cosa, sobre todo en cabeza y cuello que estamos ahí, pues cualquier cosa que sea a lo mejor una cirugía un poco más invasiva, un poco tal, pues en el momento que piensas tú que puedes afectar al habla, puedes afectar a la deglución, es muy complejo porque vas a afectar mucho a la calidad de vida de los pacientes. Claro. Entonces también es una cosa muy a tener en cuenta en los tratamientos, es hasta qué punto un tratamiento muy curativo va a afectar mucho a la calidad de vida. Claro. Qué importante, ¿eh? Entonces siempre es un balance, un equilibrio que hay que tener en cuenta entre esas dos cosas. Vaya disyuntiva, ¿no? También a la hora de... Es una de las cosas también de este estudio que, aparte de fármacos, lo que intentamos es, pues hay mucha parte de estudiar los tumores con esa perspectiva de predicción. En el momento que llega un paciente y estudiamos ese tumor, poder saber qué va a ocurrir a lo largo del paciente. Es decir, ¿este paciente va a responder? ¿No va a responder a quimioterapia o a radioterapia? ¿Este paciente va a tener un segundo tumor que aparezca o no? Porque creemos que eso
puede facilitar mucho también los protocolos hospitalarios. Si ya a un médico le llega un poco, oye, mira, a este paciente va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, oye, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es más fácil a veces que en este caso, al final, por mucho que quieras, hay mucha duda de, oye, mira, este tumor tiene esto, pero habría que quitar esto, ¿qué escoges? Y entonces entras muchas veces que los protocolos no están perfectamente definidos, hay que tomar decisiones y eso también conlleva tiempo y, bueno, y más problemas asociados. Ya, lo que sí. Entonces la predicción, la prevención, la detección precoz es fundamental, es una de las cosas que yo creo que más van a ayudar en el tratamiento, el tratamiento del cáncer. Sí. Estamos hablando de cáncer de cabeza, yo entiendo la cabeza y el cuello, pero creo que estoy equivocada, ¿no? No es... Esa es una de esas son las preguntas. Pienso en cabeza y pienso en mi cabeza en completo y que puedo tener de ojos, no sé, de qué puede ser tipo, una de las preguntas a lo mejor que cuando en mi casa hablo de a qué me dedico y digo cáncer de cabeza y cuello, dicen, ¿entonces tú los tumores de cerebro también? Claro. Y dices tú, no. En este caso, a ver, terminológicamente hablando, cabeza y cuello simplemente se refiere a las vías aerodigestivas superiores. Entonces, es decir, que entra boca, faringe y laringe. Entonces, los tumores cerebrales son totalmente aparte y todo. Entonces, sí que esta pregunta me la he encontrado más veces y siempre causa confusión. Claro, puede ser, sí, porque puedes pensar en eso, en la cabeza o en los ojos, o luego dices en el cerebro, no sé, también a lo mejor puedes tener un cáncer de oído o algo, no lo sé. Bueno, pues casi todo epitelio, normalmente sí que puedan entrar en... A veces, sea un tumor de un origen u otro, normalmente si entra a través de cirugía, pues los más expertos en una localización, en este caso oído tal, pues irían a través de otorrinolaringología, que son los que conocen ese área mejor que nadie para la hora. Pues sí que puedes tener un melanoma, que a lo mejor se entiende como cáncer de piel, y si está en esa zona, pues posiblemente vaya a través del servicio también, porque son los que conocen anatómicamente mejor la zona. No se puede evitar, ¿no?, que aparezca el cáncer, pero me pregunto si hay alguna medida de prevención, ¿no? Por ejemplo, hablamos de normalmente el tabaco, lo malo que es, el alcohol, si es también malo o no, la higiene también bucal, creo haber leído, ¿no?, que es súper importante. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer y qué deberíamos hacer, ¿no? A ver, en este caso, los que tú has dicho, los principales factores de riesgo que hay en cáncer de cabeza y cuello es tabaco y alcohol. Y encima ambos suelen actuar de forma sinérgica. Es decir, que la combinación de ambos no solo es aditivo, sino multiplicativo el efecto que pueden tener. Y luego dentro de localizaciones más específicas. En el caso del cáncer oral, la higiene dental sí se ha visto que puede tener una buena higiene dental, ya no solo en el hecho del tratamiento del cáncer, sino simplemente para el día a día de la población, que es algo muy recomendable. Y sí que pues enfermedad periodontal, otro tipo de tal, sí se pueden haber visto, sí hay asociaciones con el desarrollo de estas patologías. Y luego sí que la otra cosa que hay en los tumores de orofaringe, sí que hay asociación con el virus del papiloma humano. Pero bueno, ya también dentro de los sistemas de vacunación, que ya se está empezando a vacunar con el HPV, hay que tener en cuenta que se empieza en población joven, entonces sí que esperamos pues que dentro de que cuando esta población joven sea adulta ya no sea una causa de cáncer, el virus del papiloma humano. Pero bueno, todo hay que darle tiempo, entonces nosotros los que a lo mejor no pasamos por las vacunas todavía estamos en riesgo de... Porque hay un perfil de persona que pueda sufrir este tipo de cáncer, tanto de cuello o de cabeza, porque puede ser indiferentemente o tener los dos a la vez, ¿no? Bueno, es que ocurra en cualquiera de las localizaciones de boca, faringe o laringe. Normalmente se asocia a tabaco y alcohol y luego dentro de lo que se asocia también a cualquier cáncer, que es la edad. Al final, el cáncer es una enfermedad de acumulación de mutaciones en el DNA y la edad hace que vas acumulando mutaciones con el tiempo, entonces... como factores de riesgo que puedes controlar, tabaco y alcohol. Claro, pero te decía porque a lo mejor en Asturias, una población tan envejecida, si hay más cánceres de ese tipo que en otras comunidades, no sé si lo habéis... Asturias, mira, es que hace poco también habíamos mirado algunos datos y Asturias creo que es una de las comunidades que tienen más incidencia de este tipo de cáncer en toda Europa. No sé, a veces se habla pues un poco también de hábitos, que pueden ser el tabaco y alcohol, que a lo mejor sean regiones más asociadas a consumo de tabaco y alcohol, porque claro, estos números tú miras, entonces tienes que tener en cuenta si la gente que tiene este tipo de tumores tiene ahora 60 y muchos, 70 años, tienes que tener en cuenta pues el tipo de vida que se hacía, porque claro, hay que tener en cuenta que todos los factores de riesgo han empezado a hacer efecto con los 30, 20 y pico, 30 y pico años, entonces bueno, tienes que como
como que mirar a la vista al pasado de qué tipo de sociedad tenías para entender el tipo de tumores que ves hoy en día. Claro. Y sí que se asocia a veces un poco a ese tipo de hábitos. Yo no he visto ninguna otra asociación, porque, por ejemplo, Asturias a veces pensarías, oye, la minería... O la industria, que somos una ciudad... Pero no he visto, no he leído sobre nada o ningún estudio en concreto que lo haya relacionado. Ajá. ¿Y el grado de supervivencia de estas personas? Pues, a ver, el grado de supervivencia ahora mismo, pues creo que son en torno al 50%, es decir, a más de 5 años. Es un poco como se estudia como estudiamos eso. Es 1 de cada 2 personas sobreviven más de 5 años. Bueno, 1 de cada 2 entiende que si una sobrevive, la otra no llega a los 5 años. Entonces, en cuanto a la supervivencia, es uno de los tumores que tiene una supervivencia bastante baja. Ya. Hay muchos tumores con perspectivas mucho mejores, también los hay con otros... Pero bueno, es un poco ahí estamos peleando constantemente para mejorar y cada vez encontrar pues, bueno, nuevos tratamientos o nuevas formas de detectar, porque una de las cosas también que tenemos en este tipo de tumores es que no hay actualmente terapias dirigidas. Igual que a lo mejor otro tipo de tumores dicen, oye, ¿qué terapia puedo dar a mí? Ahora mismo la terapia que es eso es cirugía, radioterapia y quimioterapia. O sea, eso no es lo que hay, ¿eh? Ya empieza a haber estudios un poco, la inmunoterapia, que seguro que todo el mundo ya está viendo de ella, pues ya se están empezando a estudiar pues bueno, dentro de los tumores hay diferentes estadios, entonces qué estadio le podría ir bien, a cuáles no. Pero bueno, los beneficios creo que son como 2 de cada 10 personas las que tienen beneficios clínicos de este tipo de terapias, entonces todavía nos falta mucho para que... Claro. Para seguir avanzando e investigando. Bueno, ahí estás tú, ¿eh? Para algo de eso. ¿Con qué síntomas deberíamos estar alerta y acudir al médico? A ver, en esta parte, bueno, un poco más, a lo mejor los tumores que más fácil se pueden detectar suelen ser los de laringe, porque normalmente si son cerca de cuerdas vocales tienes una disfonía, entonces en el momento que empiezas a ver que tu voz cambia y han pasado varios días y esa ronquera no desaparece, entonces acude que sería conveniente que te echen, una consulta médica. Luego dentro de los orales, pues a lo mejor que es un poco el campo que yo más de médico, pues a lo mejor dentro de más, por decirlo de alguna forma, el sentido común, si de repente empiezas a notar que tienes algún bulto que no desaparece, porque sí que nosotros dentro de lo que estudiamos son las lesiones premalignas que llamamos, que normalmente se conocen como eritroplasias o leucoplasias. Esto a veces decir, porque a veces es más fácil, que hoy en día es más fácil a veces, oye, voy a buscar en Google esto y veo una foto de lo que es, que a veces son pequeñas lesiones como muy rojas, eritroplasias, que vienen como de la parte sanguínea, o leucoplasias, que son lesiones blancas, porque vienen como más de leucocitos y de acumulación. Entonces, bueno, pero bueno, normalmente tienen inflamación, tienen esa parte de displasia, que normalmente, pues bueno, la lengua, normalmente tenemos mucho sentido del tacto ahí. Si notas algo raro dentro del sentido común de, oye, mira, esto que noto aquí que no me molesta. No dejarlo para otro momento, ni esperar mucho, puede no ser nada o puede, lo que decíamos, ¿no? La detención precoz, lo importante que es. En eso siempre recalcar que la detección precoz es el mejor síntoma, es la mejor cura que hay en esa parte, una lesión. Pero luego dentro de este tipo de lesiones preneoplásicas hay aquellas que progresan, que pueden llegar a un tumor, pero hay otras que no. Pero bueno, si es una pequeña inflamación, llega al médico, como hoy en día cuando hablamos de un lunar que te parece que no... Al final es un poco dentro de ese sentido. Dices, oye, este lunar que me va voy al médico, oye, te dice el médico, oye, mira, no puede que no... Te lo quito, que no te va a afectar en absoluto, nos quitamos de problemas. Entonces en esa parte es mucho mejor evitar el mal de raíz que esperar y a lo mejor. Claro, luego... Pues seguir trabajando, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de las personas, es al menos lo que estáis haciendo vosotros. Se nos ha acabado el tiempo, Saúl. Pues nada, pues muchas gracias y nada, cuando empecéis en septiembre, luego cuando nos vais informando de cómo va, sobre todo por eso, por la calidad de vida de las personas, que es al final lo importante, por lo que creo, ¿no? Que trabajamos mucho. Será un placer. Al final nosotros trabajamos por y para los pacientes y para la gente, y será un placer, pues tanto a vosotros como a cualquier persona que se quiera pasar también por allí e informarse. Un placer también mantenerlos al día de qué hacemos y cómo vamos. Y cómo vais. Pues Saúl Álvarez Teijeiro, licenciado en bioquímica, también en doctor en investigación del cáncer por la Universidad de Oviedo. Muchas gracias por estar aquí en RPA y habernos acompañado esta mañana. Un saludo, buenos días. Muchas gracias a vosotros, muy buenos días. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes.
Información deportiva que abordamos con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tras la doble sesión de trabajo de ayer, el Real Oviedo seguirá con sus entrenamientos de pretemporada esta mañana en las instalaciones del Requexón. Por otro lado, ayer tuvo lugar la puesta de largo del centrocampista Alberto Reina. El exjugador del Mirandés se mostró contento de poder jugar en Primera División, algo por lo que lleva mucho tiempo peleando. Aseguró que su rendimiento no ha tocado techo y se ofrece a Paunovic para jugar en varias posiciones del centro del campo. Un sueño para mí. Ahí afuera lo decía, que estoy como un niño chico. He luchado toda mi vida por llegar hasta aquí y tengo muchas ganas y mucha hambre. Me ha tocado el camino largo, he tocado todas las categorías, como también se suele decir. Vengo del fútbol de barro y he tenido que ir escalando y creo que todavía no he tocado techo, que sigo con esa ilusión. El director general Agustín Lleida confirmó que tenían a Reina en su agenda desde el pasado mes de enero, tanto para jugar en segunda como en Primera División. Este mediodía será presentado Brandon Domínguez. La plantilla del Sporting seguirá hoy en Mareo en una sesión abierta al público con su preparación de pretemporada. Mientras tanto, el club sigue trabajando en la confección de la plantilla. La idea es incorporar un central, 2 mediocentros y un extremo polivalente, aunque también se buscan salidas como la de Dani Queipo en forma de cesión a un equipo de Segunda División. La cultura leonesa se ha interesado por la situación del canterano. Además, hay un cambio de horario en la pretemporada de los gijoneses, que disputarán su partido frente al Racing de Ferrol el domingo día 10 de agosto en el Pepe Barrera de Ribadeo y no el sábado 9 como estaba inicialmente previsto. Por otro lado, el club rojiblanco ha confirmado la continuidad de Samuel Baños al frente del filial. Por otro lado, en Segunda Federación, Jorge Fernández, Jorgín, vuelve al Lealtad como ayudante de Luis Arturo. Tras colgar las botas, el exfutbolista dirigió en la segunda mitad de la temporada pasada al Sporting C de Primera Asturfútbol. En Primera Femenina, Tania Mocholí se convierte en el 7º fichaje del Real Oviedo. La atacante valenciana firma hasta junio de 2026 y llega procedente del club de Albergaria de la Primera División portuguesa. Y la próxima temporada habrá derbi asturiano en la División de Honor del Bádminton Nacional. El Club Bádminton Oviedo y el Astures de Gijón, que se estrenará en la categoría, han quedado encuadrados en el mismo grupo. Carballones y gijoneses se medirán al actual campeón de liga en la primera fase, entre otros equipos. Jonathan Martínez es el entrenador del equipo ovetense. Tener una plantilla competitiva que nos permita, obviamente, optar a los puestos de cabeza, pero sabemos que cada temporada es un reto nuevo y, por tanto, pues tenemos que estar preparados. Asturias Hoy, en clave económica. Saludamos a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, cuéntame cómo están las bolsas, no sé si están en calma, siguen esperando por Donald Trump, ¿cómo están los inversores? Bueno, Donald Trump yo creo que marca mucho la agenda, ¿no? Hoy, de momento, los futuros vienen marcando subidas en el Eurostock incluso 0,90, subidas importantes, el IBEX se queda un poquito más atrás, en 0,30, pero hablamos también de subida, después de una sesión volátil ayer, digamos, a raíz de los rumores de despido de Powell, ante, digamos, esa negativa de recortar tipos que le está demandando Trump, y que posteriormente esos rumores pues fueron desmentidos por el propio Trump, ¿no? Con lo cual el mercado, después de ayer ir de más a menos, pues hoy está rebotando al hacer ese desmentido Trump. También en materia comercial, esta vez nos toca hablar de un tono, digamos, un poco más agradable de Trump con China, buscando una reunión con el presidente de China para avanzar en las negociaciones, incluso también con el resto de socios comerciales, apuntando a unos aranceles un poco menor de lo previsto, con lo cual eso también el mercado pues lo está tomando evidentemente en forma positiva. A nivel macroeconómico hemos conocido algunos datos de Japón esta madrugada, pero lo más importante yo creo que viene en Estados Unidos, con datos de consumo privado, también algo de desempleo semanal y alguna referencia al sector manufacturero, y aquí en la eurozona tenemos el dato del IPC. Como es un dato final, pues esperamos que no haya grandes novedades, pero bueno, que será un dato evidentemente a seguir, y yo creo que, como venía diciendo, esta semana hay presentación de resultados. Ayer, por ejemplo, aquí en Europa tuvimos caídas de ASML o de Renault muy importantes, por encima del 10% en ambos casos. Y hoy vamos a tener, hemos conocido ya los de Taiwan Semiconductores, que supera las estimaciones tanto en ventas como en márgenes, una señal de que la demanda de la inteligencia artificial sigue siendo sólida. También hemos conocido Novartis,
que sube su guía para este 2025 tras batir previsiones, y conoceremos al cierre de mercado pues Netflix o PepsiCo, y aquí en España, por ejemplo, conoceremos también Logista, ¿no? Y yo creo que esos resultados pues pueden marcar un poco la tendencia de la sesión del día de hoy. Pues como siempre nos lo cuentas. Gracias, José Antonio, un saludo, buen día. Gracias, buenos días. Si tú supieras todo el caos que vive en mí. Hoy arranca Bombastic, en este caso las actuaciones musicales, y lo va a hacer, entre otras muchas, con el grupo asturiano Marlon. El Bombastic que se celebra en Llanera durante todo este fin de semana. RPA llega a Asturias al día, o en TPA pueden informarse con el informativo matinal. Es todo por nuestra parte. Mañana a las 8 en punto volvemos. Buena jornada. Todo lo que me pedías. Puede que no sea el mejor momento, que sea verdad lo que me decías. Puede que nos quede un intento, y puede que lo que un día soñamos despiertos ya no sea cierto.